Amén, qué bendición. Qué bueno, Dios es bueno con nosotros. Quiero que vaya a sus Biblias otra vez, hermano. Vamos a la palabra de Dios. Y quiero que observemos otra vez la lectura que ya tuvimos la oportunidad de leer. La palabra de Dios dice aquí que estaban los apóstoles de Jesús siendo cuestionados por el concilio. Obviamente que el sumo sacerdote pues estaba, hermano, como principal, o era el principal que quería tratar con estos discípulos acerca del asunto de que por qué estaban predicando la palabra de Dios, o por qué predicaban la palabra de Dios. Y miramos nosotros aquí en el versículo 30 de la lectura: el Dios de nuestros padres, dice la palabra del Señor, levantó a Jesús, en la manera como respondieron, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Estoy en Hechos 5:30 al 42. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. O sea que no hablaban por hablar, sino que eran testigos audibles y visuales. Y la palabra del Señor dice: y también el Espíritu Santo, dice, el cual ha dado a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Ellos refiriéndose al concilio, ellos refiriéndose al sumo sacerdote. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, oiga bien esto, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas. Y quiero que observen este pasaje con mucho cuidado. Mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Gamaliel se levanta en el concilio y le dice: varones israelitas, mirad por vosotros, lo que significa: tengan cuidado lo que van a hacer. Tienen que tener mucho cuidado lo que van a hacer respecto a estos hombres. Y dice: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número de como de 400 hombres. Pero dice la palabra de Dios que él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó, dice la palabra del Señor, en pos decía mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres. Oiga bien, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, o es de los hombres más bien, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados, ¿qué? Luchando contra Dios. Y ese es el tema del mensaje esta mañana: luchando contra Dios. Y el versículo 40 dice: y convinieron con él. Y dice: y llamando a los apóstoles, y después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Amén. Y el 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Parece que no entendieron, ¿no? Parece que no les caló los azotes que les llegaron, hermano. Vamos a orar. Padre Santo de los cielos, en esta hora venimos a buscarle, Señor. Pedimos por favor que nos hable. Ayúdeme a mí, Señor, con mi garganta, con mis pulmones, que yo pueda ser, Señor, útil en sus manos. Use, Señor, a este vaso de barro, Señor. Quiero solamente ser de bendición a su pueblo. Pero sin la ayuda del Espíritu Santo no va a ser posible. Y yo lo sé muy bien. Por eso en esta mañana, Señor, en esta oración, yo pido, Señor, el poder de Dios. Solamente a través de su poder y con su poder, mi Dios, este mensaje va a ser asimilado en nosotros y lo necesitamos. Úseme, Señor. Use su pueblo para que podamos, Señor, salir bendecidos de este sitio.
Yo le prometo, Señor, lo que usted vaya a hacer, dale a usted la gloria y la honra, mi Dios. Se lo pido todo en nombre de Jesús. Amén. En las Escrituras encontramos muchas referencias en cuanto a este asunto de luchar contra Dios, o estar en contra de Dios. Y sí, yo creo que, hermanos, usted y yo sabemos lo que yo estoy tratando de decir. Pelear contra Dios, y pareciera de algo que no tuviera sentido. Pareciera, pastor, es tan obvio de nosotros ponernos a pelear con Dios. Obviamente que vamos a salir perdedores. Claro que sí. Y es obvio, pues no se puede ganar una pelea en contra de Dios. Y si usted piensa así que es obvio, tiene toda la razón. Pero escucha eso lo que acabo de decir. Yo sé que muchos en este cuarto están de acuerdo conmigo esta mañana. Y es obvio, no lo podemos, hermano, nosotros esconder. No podemos ganarle un pleito a Dios. Pero sin embargo, hay tanta gente que se la pasa peleando, hermano, con todo el mundo, agarrado de los moños con todos, y no se le escapa tampoco a Dios. Dios también se va en cuenta en el pleito que ellos tienen. Y el tema que quisiera compartir, que Dios ha puesto por varios meses en mi corazón para la iglesia, espero sea de bendición, y yo sé que va a ser de bendición si nosotros lo tomamos como una herramienta para nuestras vidas. Luchando contra Dios. Pastor, ¿cómo se puede luchar contra Dios? ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, en la lectura ya leída, nos estamos dando cuenta claramente, hermano, que los apóstoles habían sido traídos delante del concilio, como decía hace un momento. ¿Para qué? Para ser cuestionados por el sumo sacerdote. ¿Del por qué? Bueno, seguían predicando el evangelio. Ese era, hermano, todo el delito que ellos estaban cometiendo. Las faltas, hermano, la falta de seguir instrucción, las órdenes, no habían sido acatadas por los discípulos, de que no predicasen en el nombre de Jesús, de que no predicaran la palabra del Señor. Pero si era así, ellos seguían predicando a Jesucristo, seguían predicando la palabra del Señor, pero ya les habían dicho que no lo hicieran. De hecho, ya los habían metido en la cárcel antes de todo esto. Antes, hermano, en los versículos anteriores nos damos cuenta que ellos ya los habían metido en la cárcel, porque la predicación que ellos llevaban les incomodaba a ellos. No les gustaba, no les agradaba lo que ellos predicaban. Y los habían puesto en la cárcel, pero por el poder de Dios, hermanos, Él envió un ángel y fueron sacados de la cárcel y seguían predicando la palabra del Señor. Cuando era el tiempo de ser cuestionado por el concilio, fueron, hermano, a traer a los discípulos que habían sido puestos en la cárcel, ¿verdad? Y no los encontraron. Las puertas hemos encontrado cerradas, ciertamente, pero no hay nadie adentro. Porque la palabra de Dios, hermano, no puede estar presa. El poder de Dios, hermano, es totalmente completo en aquellos que, hermano, se rinden en predicar la palabra de Dios. Pero esta gente estaba impidiendo de que, hermano, se moviera en la vida de estos hombres el poder de Dios. Estaban impidiendo de que la palabra del Señor fuera predicada, porque la palabra del Señor, hermano, iba a traer cambios a la vida de las personas, iba a traer salvación a la vida de hermano, de las personas, y a ellos no les gustaba la idea de que predicasen en el nombre de Jesús, o el nombre de Jesús. Les incomodaba la palabra del Señor, hermano, dice que les tenían celos. No les gustaba que el poder de Dios se moviera en la vida de estos hombres del vulgo, de estos hombres sencillos, de esos hombres analfabetas. No les gustaba a ellos, porque ellos eran, hermano, hombres preparados, hombres de leyes, hombres que conocían las escrituras, y, hermano, ellos se afamaban, eran populares por todo esto. Y no les caía, hermano, en 20 la idea de que Dios estuviera usando a estos, hermanos, hombres sencillos, ordinarios. En otras palabras, no solamente no estaban de acuerdo, hermano, con ellos, pero no estaban de acuerdo con el mensaje que ellos predicaban. Que no era un invento de ellos. Era un mandamiento que se les había dado de parte del Señor Jesús. Lo que estaban haciendo ellos es cumplir con lo que se les había ordenado que hicieran en Mateo 28, 19 y 20. Ahora se encuentran en problemas. Están siendo cuestionados.
En los versículos 29 al 32, me encanta la manera como responden. Ellos le respondieron y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la palabra del Señor dice en el versículo 33, dice que esto les molestaba tanto que querían matarlos. Versículo 34 en adelante en nuestra lectura: entonces levantándose un fariseo muy venerado y muy respetable por todo el pueblo, pues un doctor de la ley, un hombre muy, hermano, respetado por todos. Venerado significa de que mira, ahí viene Gamaliel. Mira, ese hombre está preparado. Mira, este hombre es una eminencia en este tiempo. Ahora la palabra del Señor dice que Él se dirige a ellos y les dice: varones israelitas, mirad por vosotros. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos ir, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Y quiero que usted, hermano, se concentre en estas palabras que estoy leyendo aquí. En el 35, la palabra del Señor dice, y luego le dijo Gamaliel a los del concilio: varones israelitas, mirad por vosotros. Oiga bien, y le dice la palabra del Señor: mirad por vosotros. El 38 dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, pues se va a desvanecer, obviamente, como los ejemplos que acaba de poner. Ahora dice: mas si es de Dios, y quiero que usted vea esto, el 39, mas si es de Dios, ¿qué dice, hermanos? No la puedes destruir. No hay tales. No hay forma. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a poder destruir, dice Gamaliel, algo que sea de Dios? Pero él no estaba preocupado de que, hermano, por los apóstoles, por los que predicaban la palabra de Dios, y pareciera que sí. Pareciera de que estuviese preocupado él por este asunto. Y dice: mas si es de Dios, no la puedes destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y estas palabras, hermanos, serán la base de nuestro mensaje en esta mañana. La advertencia fue clara, hermano, aunque el consejo de Gamaliel no era para beneficio de los apóstoles, otra vez. Pareciera que sí. No era para beneficio de los apóstoles. Porque la manera como se refiere cuando le dice: mirad por vosotros, es una advertencia a que reflexionen, a que no deberían de caer en ningún acto de necedad. ¿Por qué, pastor? Porque podían ser castigados. Podían ser, hermano, castigados y alcanzados por la mano de Dios por oponerse a lo que Dios está haciendo a través de estos hombres. Pero no era para beneficio de los apóstoles. Era para el beneficio de ellos. Y le dice: mirad por vosotros. Miren por vosotros mismos lo que van a hacer referente a estos hombres. Porque dice: si esta obra es de hombres, se va a desvanecer, pero si es de Dios, no la podéis destruir. Ahora le dice: no sea que os halláis luchando contra Dios. Pero el consejo no es para los apóstoles. El consejo es para los del concilio. O sea que Gamaliel está pensando en lo que va a afectar, hermano, el oponerse al mensaje que estos hombres predicaban, hermano, a ellos, al concilio. Está velando por el bienestar del concilio. ¿Sí está conmigo o no está conmigo? ¿Por qué, pastor? Porque era uno de ellos. Y por esa razón, con la eminencia que él era, con la autoridad que él tenía y la popularidad como lo miraban, venerado por cierto, hermano, consintieron con él. Y dijeron: este Gamaliel tiene razón. Vaya a ser que nos suceda algo. Vaya a ser que nos pase algo. ¿Por qué? Porque si esta obra es de los hombres, se va a acabar. Pero si es de Dios, no la vamos a poder destruir. Porque nos vamos a encontrar peleando en contra de Dios. Otra vez, es una advertencia para que pudieran, hermanos, reflexionar, para que no cayeran en la provocación de hacer algo indebido. Realmente
podían ser castigados por Dios al oponerse a lo que los discípulos hacían. Y era, ¿qué es lo que hacían? Predicar a Cristo, predicar de su amor, predicar, hermano, de cambio, predicar de un estilo de vida diferente. Eso es lo que hacían los discípulos. No había nada nuevo aquí escondido, no había nada secreto. Ellos predicaban y los encontraron en la sinagoga predicando la palabra del Señor abiertamente, públicamente, porque es la manera como el Señor los había enviado a predicar la palabra del Señor. Ahora, hermano, ellos están aquí celosos, envidiosos, están corajudos, hermano, hasta con ansias de matarlos, porque predicaban a Cristo, predicaban cambio, predicaban un estilo de vida diferente. No tiene sentido, ¿no? No, pastor, no tiene sentido. Y déjeme decirle algo, hermanos, esta mañana. Yo no soy Gamaliel, menos un doctor de la ley. Brinco, diera. Pero más claro que esto no puede ser la advertencia que la palabra de Dios nos hace a nosotros esta mañana, hermanos. Y es que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado con nuestras acciones, cómo tratamos con el mensaje, hermano, cuál es nuestra actitud en cuanto al deseo de Dios, en cuanto al deseo que la palabra de Dios, hermano, quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de nuestra familia y en la vida del pueblo. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado en la vida de nuestros planes. Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Mucha gente se encuentra con una actitud, hermano, de estar luchando contra Dios. Y usted puede decir, pastor, ¿cómo es eso? ¿Que estamos luchando contra Dios? ¿Por qué dice eso, pastor? No es cierto, yo no estoy luchando contra Dios. Déjeme darle al menos 3 puntos esta mañana. Y usted se va a dar cuenta de que sí, probablemente usted se encuentre luchando contra Dios. ¿Cómo, pastor? Número 1. Primero en Samuel, hermano 8:7, encontramos, hermano, el punto número 1. Luchamos contra Dios cuando rechazamos su palabra. Luchamos contra Dios cuando rechazamos su palabra. Primero de Samuel 8:7, vaya a su Biblia, por favor. Vaya a su Biblia, la palabra del Señor nos da un ejemplo. En primero de Samuel 8, miramos al pueblo queriéndose comparar con las otras naciones. Queriendo, hermano, buscar un rey sobre ellos. Desecharon a Dios, que los liderizaba, los gobernaba. Ahora querían un rey sobre ellos. ¿Por qué? Porque habían mirado las otras naciones que tenían rey. Ahora aquí viene, hermano, en el 7 de 1 Samuel 8, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo. Ellos están demandando, están reclamando, quieren ellos un rey sobre ellos. Y dice, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. Dice, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Lo que está haciendo el pueblo aquí diciendo, no queremos a Dios. Queremos sacar a Dios como gobernante, como líder, como guía de nuestras vidas, y queremos a un hombre. Y aquí estamos peleando contra Dios, hermano, muchas veces nosotros, porque no buscamos el consejo de Dios, no queremos la guía de Dios, no queremos nosotros que Dios nos dirija en las decisiones que nosotros vamos a hacer en nuestra vida. Y aquí está, hermano Samuel, hermano, diciendo, ok, Señor, ¿qué hago? Y Dios le dice, oye la voz del pueblo. Óyelos, porque no te han desechado a ti. Es conmigo el asunto. Bien claro se lo dice Jehová a Samuel. No te han desechado a ti, sino a mí. A mí me han desechado. ¿Eso quieren? ¿Quieren vivir con yugo de hombre encima de ellos? Y les empieza a dar un sinnúmero de reglas, hermano, y de consecuencias que van a venir sobre de ellos, sobre sus hijos, hermano, por haber, hermano, elegido someterse bajo la mano de un hombre. Pero se pusieron a pelear contra Dios. No desecharon, dice, no te desecharon a ti. Y cuando usted desecha la palabra de Dios, desecha el mensaje de Dios, usted no desecha al pastor, hermano, no desecha al líder, usted desecha a Dios mismo, porque es palabra de Dios que se predica en este lugar. Amén. Es la palabra de Dios que nos habla, es la palabra de Dios que tiene la intención de cambiarnos, hermano, de movernos del sitio en que estamos, de la mentalidad que tenemos. Pero cuando nosotros decimos no quiero, estamos rechazando la palabra de Dios, estamos peleando contra Dios. Estamos pataleando.
Salmo 81, 11, 13. Vaya a su Biblia, por favor. Otro ejemplo. Salmo 81, 11, 13. 11, 13. La palabra del Señor dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su ¿qué? Corazón. Caminaron en sus propios consejos. Y dice el 13: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Como diciendo, otra cosa sería, otra historia sería de ellos. Y usted se da cuenta cómo el pueblo de Israel sufrió percances, sufrió, hermano, del enemigo, abusos, estragos, hermano, violencia de los enemigos. ¿Por qué? Porque rechazaron la palabra de Dios. La palabra de Dios no era prioridad para ellos. Desde el momento que ellos determinaron que Dios no iba a ser su líder, no iba a ser su rey sobre sus vidas, hermano, y que prefirieron hombre, yugo de hombre, entonces todos los males, hermano, le vinieron encima. Y aquí en el Salmo, el salmista dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Se pusieron a pelear con Dios, se pusieron a patalear en contra de Dios, a discutir en contra de Dios. Yo no sé, hermanos, si muchas veces no nos cae a nosotros la palabra de Dios, no queremos aceptarla, no queremos acatarla, pero es palabra de Dios, y la palabra del Señor siempre va a ser veraz, la palabra del siempre va a ser perfecta, la palabra del siempre va a ser, hermano, totalmente, hermano, orientada a que nosotros hagamos lo correcto, hermano, y nos dirige siempre a victoria. Pero estamos tan renuentes a la palabra de Dios, rechazamos palabra de Dios, no queremos palabra de Dios. Y el resultado, el 12, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. ¿Es lo que quieren? Ok. Dice Dios: yo no voy a pelear contigo. Y por eso mucha gente abandona el camino del Señor, abandona su comunión con Dios, abandona, hermano, su tiempo, hermano, agradable con el Señor, porque están peleando con Dios. No nos cae la palabra de Dios, no nos agrada la palabra de Dios. Rechazamos la palabra de Dios. Damos un consejo, palabra de Dios. No, no queremos oír palabra de Dios. A mí no me hable de la Biblia, a mí no me hable de la palabra de Dios. Si solamente la palabra de Dios es la que puede hacer el cambio. Amén. Solamente la palabra de Dios puede marcar, hermano, la diferencia en la vida de alguien que escucha y asimile la palabra de Dios. Pero dice: no me quisieron oír, no oyó mi voz, caminaron en sus propios consejos. Y el 13 se oye como una lamentación. Y dice: oh, si mi pueblo hubiera oído. Oh, si mi pueblo hubiera, dice, me hubiera oído. Oh, si mi pueblo me hubiera oído. Si me hubiera oído mi pueblo. Como diciendo, serían tremendamente bendecidos. Tremendamente bendecidos, sería otra cosa, su vida fuera diferente. Pero se pusieron, en vez de oír la palabra de Dios, a rechazar la palabra de Dios. Y dice: si en mis caminos hubiera andado Israel. Vaya otro pasaje, Isaías 65:12. Isaías 65:12, vaya a su Biblia, por favor. Dice la palabra de Dios: ¿cuándo peleamos con Dios, pastor? Bueno, cuando rechazamos su palabra. No queremos recibir palabra de Dios, no queremos consejo de Dios, preferimos consejo de alguien más, menos de Dios. Isaías 65:12, la palabra del Señor dice: yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Aquí está Dios otra vez diciendo: yo también los voy a destinar a la espada del enemigo. Y todos vosotros, dice, os arrodillaréis al degolladero. Degolladero es donde se le arranca, hermano, o se degolla a alguien. Se le corta el cuello a alguien. Fin de la vida. Y dice la palabra de Dios: ¿por qué? Por cuanto llamé y no respondisteis. Y eso es lo que obtenemos muchas veces, y la mayor parte de las veces, y el mayor de los casos, hermano, es que Dios dice: bueno, ¿te quieres ir al mundo? ¿No quieres oír palabra de Dios? ¿Quieres muerte? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Rechazo de la palabra de Dios es muerte.
Y aquí está diciendo, bueno, vas a arrodillarte al degolladero. Vas a arrodillarte para que te den. Y dice la palabra de Dios, por cuanto llamé y no respondisteis. Hablé y no me oísteis. Sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, diciendo, ¿qué me importa, Dios? I don't care what God thinks about me. It's my life. Es mi vida. No le interesa a nadie en mi vida. A Dios sí le interesa tu vida. Y por eso tenemos un libro bendito llamado La Palabra de Dios, donde se encuentra el contenido del consejo de Dios, para que no nos equivoquemos, para que nosotros no le faltemos a Dios y no, hermano, nosotros erremos, hermano, y caigamos, hermano, en desagrado, en desprecio, hermano, por la gente. Tenemos la palabra de Dios para alumbrarnos nuestro camino. Tenemos la palabra de Dios para protegernos, hermano, del mal. Tenemos palabra de Dios para que nos alimente y nos nutra espiritualmente. Tenemos palabra de Dios para poder caminar sabiamente en este mundo. Pero estamos tan, hermano, inclinados a rechazar siempre la palabra de Dios. Estamos luchando contra Dios. Mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros, dice Gamaliel. Varones, israelitas, mirad por vosotros. Cuidado, cuidado. No van a estar tocando lo santo, lo de Dios aquí. Se van a meter en problemas con Dios. Y cuando nosotros impedimos que la palabra de Dios llegue al corazón de nuestros hijos, de nuestra familia, estamos rechazando palabra de Dios. Dios dice, hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que no me agrada, lo que me desagrada. Estamos peleando contra Dios. Siguiente punto. Luchamos contra Dios cuando tratamos de impedir su obra. ¿Cómo trabaja eso, pastor? Esta es buena. Este es tremendo. Hechos 9, 4 a 5. Hechos 9, 4 y 5. Usted ya sabe de quién vamos a hablar aquí. Luchamos contra Dios cuando tratamos de impedir su obra. Y no hay claro ejemplo más que este aquí, hermano, en Hechos 9, 4 y 5. La palabra del Señor dice, y cayendo en tierra, hablando de Saulo de Tarso, fariseo, estaba en el concilio con Gamaliel. Todavía dice que él respiraba amenazas de muerte contra los discípulos. Consentió en la muerte de Esteban por predicar la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios era el motivo para que aquellos hombres, hermano, le quitaran la vida a los servidores de Dios. Porque la palabra siempre fue rechazada por ellos. Por orgullo, por celos, no sé. Y cayendo en tierra oyó una voz del cielo, que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué qué? ¿Por qué me persigues? Espérese, pastor. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Sí, pero aquí lo toma personal Dios. Y dice, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres qué? Señor. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. No estás siguiendo a los hermanos. Tú no estás siguiendo a tus hijos. No estás siguiendo a tu esposa, ni a tu esposo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice aquí algo muy interesante. Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mire qué interesante. Este es un ejemplo muy claro de la oposición que había de este gran hombre famoso, también llamado Saulo de Tarso. Luchando contra Dios. Tratando de evitar que los discípulos hicieran su trabajo. Pero lo que me llamó la atención es que Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Conmigo estás peleando. Tú no estás peleando con ellos. Es mi obra. Es mi palabra. Son mis planes. Es mi visión. Es mi voluntad. Y tú estás oponiéndote a eso. Y cuando usted se pone a los planes en contra de Dios, en contra de los planes de Dios, en contra de la visión de Dios que tiene para su familia, para su matrimonio, para sus hijos, usted está peleando con Dios. Usted se encuentra peleando contra el Señor. Dice, pastor, nunca haría eso. Usted está peleando contra Dios porque está impidiendo la obra de Dios en la vida de sus hijos. Y aún mismo en su vida. No quiero, se resiste a Dios. No quiero ganar, no quiero. No quiero nada con Dios.
¿Por qué pelea con Dios? ¿Le va a ganar a Dios? No le podemos ganar a Dios, hermanos. Pero me pongo a pensar y digo, si no le podemos ganar a Dios y lo sabemos, ¿por qué seguimos en la necedad? Y ese es el ejemplo. Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mire qué interesante este pasaje. La expresión dar coces contra el aguijón se encuentra en dos oportunidades en el libro de los Hechos. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 9:5 y 26:14. Pero ambas referencias están relacionadas al mismo evento. La conversión de Saulo, el Señor Jesucristo se le apareció a Saulo cuando iba camino a Damasco y le dijo estas palabras: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón en este caso, en el tiempo, hermano, de Saulo, era una vara de madera larga a la cual le afilaban la punta, o también la punta podía ser de metal. En la antigüedad los agricultores utilizaban bueyes y un arado para preparar la tierra para la siembra. Y en caso que el animal, hermano, no quisiera continuar caminando, se desviara de su curso, se desviara, hermano, del camino, el agricultor utilizaba, hermano, esa vara con esa punta para apoyar a ese animal, apoyarlo en varias áreas, hermano, para poder corregir su rumbo, para poder corregirle y advertirle que él, hermano, tenía que caminar por donde le estaba ordenando que caminara. Y si el animal se resistía, volvía otra vez y ¡pam!, se lastimaba. Ese es dar coces contra el aguijón. Pelear contra Dios. Yo no entiendo cómo cristianos se están lastimando a sí mismos. Por eso Gamaliel le dice, varones israelitas, mirad por vosotros. Mirad por vosotros lo que vas a hacer referente a estos hombres. Y dice, pues si esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No la podéis destruir. Y es algo muy interesante. No podemos destruir nunca la obra de Dios. Nunca la obra de Dios. En ocasiones el animal, en vez de corregir su rumbo, daba coces contra el aguijón. Se enojaba y golpeaba el aguijón, la vara. Es decir, golpeaba con la pata trasera el aguijón para quitárselo. Bueno, ustedes que son agricultores saben. Y hacía esto, lastimándose con el aguijón su pata. Mientras insistía, más daño se hacía. Mientras insistía, más daño se hacía. Y mientras volvía a insistir, más daño se hacía. Yo no sé cuánto tiempo el cristiano tiene que insistir en salirse del rumbo de la voluntad de Dios, hermano, porque no quiere obedecer a Dios. Hermano, está impidiendo la obra de Dios en su vida. Y Dios dice, te está dando coces contra el aguijón. Te está lastimando. You don't get it. ¿No entiendes? Te estás lastimando. Porque no me puede ganar a mí la pelea. El pleito no me lo puede ganar. Yo soy Dios, dice Dios. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo no soy Pedro, yo no soy Juan. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Mis planes, mi disponibilidad y mi voluntad está en la vida de esos hombres. Mi Espíritu Santo está en la vida de esos hombres. Y yo los he mandado y se va a hacer tal como yo quiera, porque yo soy Jesús. Y dice Saulo, ¿por qué? Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Dios estaba obrando en la vida de Saulo de Tarso para que corrigiera su camino y confiara en Cristo como Salvador personal de él. Saulo consintió en la muerte de Esteban en Hechos 7. Hermanos, mire, y prosiguió en el arresto de otros cristianos. Su objetivo era erradicar la predicación del evangelio, pero en lugar de conseguir esto, más se propagaba el evangelio. Quería parar, quería callar, hermano, el anuncio de las buenas nuevas. Y él, en vez de hacer eso, en vez de lograr su objetivo, más la palabra del Señor se seguía predicando, se esparcía más la palabra del Señor, y eso lo hacía enojarse más. Pero en vez de resistir y en vez de parar, Saulo respiraba una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor en Hechos 9:1. Todavía hacía. Saulo no agarró la idea de Gamaliel.
en Hechos 5. Mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Saulo no agarró la idea. Apartaos de esos hombres y dejadlos. Porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la puede destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Wow, tremendo, hermanos. De esta manera hay muchos hoy en día quienes Dios está obrando para hacerles llevar al arrepentimiento, para hacerles reflexionar que están mal, de que no andan bien en el camino, se han desviado del camino de Dios, pero insisten en callar la voz de Dios, insisten en detener la obra de Dios, continuar en su pecado. De esta manera se están haciendo daño a sí mismos, corriendo un terrible riesgo de perderse, no solamente en el mundo, pero no asegurar su salvación si es que no son salvos. Yo le digo, si usted no es salvo todavía, no siga dando cosas contra el aguijón. Gente está en sintonía de este programa en este momento y hay gente que no es salva probablemente. Y yo le digo algo, no siga dando cosas contra el aguijón. Confía en Cristo como su salvador personal. Goce del descanso y la paz que Cristo le ofrece solamente a través de la palabra de Dios. Deje de estar peleando con Dios. Otra vez, tratar de pensar que podemos engañar, hermano, o detener la obra de Dios, hermano, interrumpirla, hermano, por las buenas intenciones mezcladas con malicia, queda totalmente, hermano, a un lado. No es cierto. Y usted y yo tenemos que tener mucho cuidado cuando pensamos que Dios nos va a entender. Cuando nosotros, hermano, creemos de que tengo que tomarme un break. Es tiempo, es que pura iglesia, pura palabra de Dios, pura vida cristiana. Yo no sé en el mundo donde se les ha ocurrido a los cristianos que tienen que tomar break de ser cristianos. I'm going to take a break. Yo soy cristiano de 10 años, necesito un break de 3 años. Imagínate que yo me tomo un break de 3 años. Nunca pensemos que Dios se agrade a alguien que quiera detener su obra. Isaías 46, 9, 10. La palabra del Señor dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y dice el 10, que anuncio lo por venir desde el principio y de la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. Y al final del versículo dice: y haré todo lo que quiero. Amén. Soberanía de Dios en contra de necedad del hombre. Soberanía de Dios en contra de la terquedad de muchos. No le podemos ganar a Dios. Alguien esta mañana párese y dice: pastor, yo me echo un pleito con Dios, yo le gano. Yo le aseguro que yo le gano. No le gana usted a Dios. Usted va a salir mal. Usted va a salir mal. Y muchos han salido mal. ¿Por qué? Porque pensamos que es obra de hombres. Rechaza palabra de Dios es pelear con Dios. Impedir la obra de Dios, Dios quiere usarle. Dios quiere que usted, hermano, sea un siervo, un vaso útil para honra, hermano, en sus manos, pero estamos impidiendo. Dios quiere usar a sus hijos, pero estamos impidiendo. Nos da ministerio, estamos impidiendo. Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo no sé cuándo vamos a entender este asunto. ¿Cuándo nosotros vamos a estar dispuestos a decir al Señor, en vez de pelear con usted, Dios, yo voy a hacer las paces con usted? Y es mejor estar en paz con Cristo. Es mejor estar en paz con Dios. Es mejor estar al lado de Dios que estar en contra de Dios. Y usted lo sabe muy bien. Pero ahí estamos todavía, y estamos todavía, y estamos todavía. Y eso me lleva al tercer punto. Luchamos contra Dios cuando somos necios. Mijo, te dije que no lo hicieras, pero lo hiciste. Y ahí está el papá corrigiendo a su hijo constantemente, a sus hijos constantemente, de no hacer, hermano, las cosas que les ha privado o les ha advertido que no hagan. Y ese padre, hermano, cuando se encuentra con un hijo necio, un hijo terco, un hijo que es totalmente, hermano, rebelde, se la pasa peleando con él toda la vida. Y qué triste es mirar a un padre, hermano, tener que batallar con un hijo con esa actitud.
Ese padre llora, esa mamá llora, ese padre, hermano, dice, ¿qué hago ahora? Y en vez de que el hijo agarre la idea y el consejo del padre, lo que hace es rebelarse en contra del padre y en contra de la madre. Y despreciar el consejo y el buena intención, el buen consejo y la buena voluntad que el padre tiene para con él. Nunca un padre va a querer lo malo para usted. Pero la necedad nos lleva hasta puntos bien degradantes, hermano, y muy tristemente desagradables. Luchamos contra Dios, cuando somos bien necios. Mire, 2 de Pedro 2, 21, 22. 2 de Pedro 2, 21, 22. Vaya a su Biblia, por favor. La palabra del Señor dice así: porque mejor les hubiera sido, ¿dice qué? No haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido, ahora no se enoje conmigo lo que va a decir Pedro aquí. Usted ya conoce a Pedro como es. Y allá Pedro y Juan están predicando en el capítulo 5 de Hechos. Y aquí Pedro dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ay, pastor, que no está llamando. No, nada. La palabra de Dios dice que esta es la manera de alguien que es necio. Así es el necio, dice Proverbios. Como el perro vuelve y lame su propio vómito. Pero Pedro dice, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pero dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino. El camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Diciendo, no voy a hacer caso. No me interesa. Voy a regresar donde el Señor me sacó. Voy a regresar al mundo. Voy a regresar a las cosas pasadas. El Señor dice, ¿pero por qué? ¿Qué nos hizo Dios? ¿Por qué estamos tan enojados con Dios? ¿Alguien está oyéndome esta mañana? ¿Por qué está tan enojado con Dios usted? ¿Qué mal le hizo Dios? ¿Qué le debe Dios a usted? ¿Qué deuda tan grande tiene Dios con usted que no puede pagarle? Le estoy preguntando algo esta mañana. Porque pareciera que así fuera. No, pastor, Dios no me debe nada. Pero pareciera que así fuera, porque esa es la actitud que andamos. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. El daño no se lo hacemos solamente a nuestra familia, pero nos lo hacemos nosotros primero. Y dice la palabra de Dios, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino. Y muchos cristianos dicen, sí, es verdad, mejor no hubiera conocido nunca a Dios. Y no se dan cuenta de la magnitud, del significado de lo que están diciendo, hermano. No tiene sentido. Si no hubiéramos conocido al Señor, no fuéramos salvos. Si no fuéramos conocido al Señor, no tuviéramos la oportunidad de tener una familia, hermano, que conozca de las cosas de Dios. No tuviéramos una iglesia donde asistir. No tuviéramos la palabra de Dios. Pero gracias a Dios, por la gracia de Dios, conocimos la palabra de Dios que se nos predicó, se nos enseñó, la cual, hermano, estos discípulos allá en Hechos estaban siendo impedidos que predicasen. La palabra del Señor, la que nos cambió, nos quiere transformar, quiere seguir la obra y terminar la obra que el Señor ha comenzado en nuestra vida. Pero estamos impidiendo, estamos rechazando la palabra del Señor y seguimos necios en nuestros caminos. El Señor dice, ¿por qué peleas conmigo? Necios en nuestros caminos. Y no entendemos que el camino que al hombre le parece derecho, pero siempre su fin va a ser camino de ¿qué? Separación, de muerte, todo el tiempo, hermanos. Es que no hay vuelta de hoja. No hay nada que discutir aquí. Pero ahí estamos peleando contra Dios, resistiéndonos en las manos de Dios, diciéndole a Dios, no quiero. Y qué triste que usted no vaya a llegar al punto de decir, make me do it. Hazme hacerlo. Cuidado con eso. Cuidado con eso, cristiano. Otra vez
analice esto y póngaselo en su mente y en su corazón bien grabado antes de irse a casa. ¿Usted y yo le podemos ganar a Dios un pleito? Hasta un niño de 2 años lo sabe. No le podemos ganar. Pero yo me pregunto, ¿por qué sigue rechazando la palabra de Dios? Porque si usted quiere seguir impidiendo la obra de Dios en su vida, ¿por qué no se pone a servir a Dios y a vivir para Dios? ¿Por qué no deja que su familia viva y sirva a Dios? Y en vez de desanimarlos, empújelos a servir a Dios. Anímelos, persuádelos a servir a Dios. Necesitamos cantores, necesitamos ganadores de almas, necesitamos obreros, necesitamos tanta gente que se involucre en las cosas de Dios. Pero en vez de animarlos, los desanimamos. ¿Por qué? Porque estamos impidiendo. Estamos peleando contra Dios. Dios dice, yo quiero usar tu familia. Yo quiero usar tus dones, tus talentos. Pero no me dejas. Tanto talento que tiene. Esta iglesia tiene tanto talento. Esa es una iglesia que Dios puede usar. Y lo dije la semana pasada. ¿Por qué? Porque es una iglesia joven. Una iglesia que ha sido enseñada en la sana doctrina. Una iglesia que ha sido enseñada, hermano, en la palabra de Dios. Y es nuestra base, es nuestra, hermano, fe y regla de, hermano, fe y conducta. La palabra es solamente de Dios. Aquí no entra filosofía humana, aquí no entran creencias y, hermano, asuntos personales, pensamientos ni emociones. Solamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la que puede transformar, la que puede cambiar y la que puede nosotros hacer entender, hermano, que estamos mal con Dios, hermanos. Y tenemos que cambiar nuestra actitud. ¿Pero por qué seguimos peleando con Dios? ¿Por qué sigues peleando con Dios, joven? Pare de pelear con Dios. Mejor les hubiera sido no haber conocido. Hay un ejemplo en la Biblia de un personaje llamado Jonás. En Jonás 1:1 al 3. La palabra del Señor dice que aquí Jonás huye de Jehová. Huye de Jehová. ¿Huir de Jehová? ¿Usted puede huir de Dios? Es otra cosa muy interesante. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. ¿A qué? A predicar la palabra de Dios. Dios tenía planes de destruir la ciudad porque había pecado en ella. Pero le quería dar una oportunidad a los moradores de la ciudad. Y la palabra del Señor dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Espérese un momento. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Usted puede huir de la presencia de Dios? Pero ¿por qué no queremos esconder de Dios? Es que nos gusta pelear con Dios. ¿Está conmigo, hermanos? No está conmigo. Nos gusta estar agarrados con alguien. Y como nadie nos pela y nadie nos hace caso, entonces ahora con Dios. Pero no nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Ya el esposo está acostumbrado de sus griteríos, de sus enojos, de su actitud, hermano. Ya dice, no, ya pelea con alguien más. Ya ni les hace caso. Viceversa. Y la agarran con Dios. Y dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. No era ni Tarsis ni era Jope, era Nínive, Jonás. Es que yo hago lo que quiero, pues así te va a ir. Yo hago lo que se me da y lo que yo pienso en el camino, lo que se me ocurre mientras ando caminando. Así soy. Y dice Dios, yo no te quiero así. Porque estás norteado, estás desorientado. Yo te quiero orientar con la palabra de Dios. Pero eres necio. Y dice la palabra del Señor, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos, muy lejos de la presencia de Jehová. Parece un cuento infantil. Y usted dice, pastor, vea cómo era Jonás, un hombre adulto y pensando de tal manera. Así piensan muchos hoy en día. Si eso va a sorprenderse usted, pero así piensan muchos. Yo me voy de Dios, yo no quiero estar en la presencia de Dios. Y Dios dice, oh sí. Versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Vientos son problemas, tempestades en la vida, situaciones.
Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Oiga esto. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir todavía. No solamente rebelde, pero flojonazo de primera. Quitado de la pena. No hay problema, no hay preocupación. Everything is okay. No pasa nada. El lema de hoy en día, los chavos. No pasa nada. Todo está bien. No pasa nada. Espérese que lo agarre Dios. Espérese cuando las tempestades de la vida vengan. Cuando usted siga en su terquedad. Y siga peleando y se continúe peleando con Dios. Y la palabra del Señor dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tiene, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Y mire el 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? Ya ve la respuesta de Jonás. ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? El 9. Y él les respondió, soy hebreo. ¿Y qué? Temo a Jehová. La tempestad se levanta, la situación está grave, la necesidad de Dios está presente. Pero desobediencia fue lo primordial. Necedad fue lo primordial. Ahora miramos un Jonás diciendo, soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos. Y dice que hizo el mar y la tierra. Él es el mero mero. Cuando se encontraba peleando contra Dios hace un momento, por desobediente. Pero la tempestad vino. La tempestad siempre va a venir en la vida de aquellos que no le obedecen a Dios y en los que obedecen a Dios. Pero en la tempestad de aquellos que obedecemos a Dios, Dios se encarga de ello. Pero en la tempestad de aquellos que no le obedecemos a Dios, tenemos que nosotros tratar con la situación. Porque la necedad nos ha alejado de la presencia de Dios. Rebeldía nos ha alejado de la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor entonces, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. La gente se dio cuenta que Jonás, hermano, estaba huyendo de la presencia de Jehová. ¿Por qué? Pues él se lo había declarado. El 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo? Para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre vosotros. Porque estaba peleando con Dios. No le hice caso a Dios. Estoy peleando con Dios. Y mira todo lo que ha pasado. Y aquellos hombres trabajaron para hacer, dice la palabra del Señor, para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová. Fíjense bien, los hombres que estaban pidiéndole a su Dios de ellos. Dice la palabra de Dios, que clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Ni dice, ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Has hecho como que dice la palabra de Dios. Has hecho como que, hermanos. Y siempre Dios va a hacer como Él quiere. No matter what. ¿Le guste o no le guste? Y entonces ya no soy cristiano. Me voy de la presencia de Dios. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres, dice, a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Mira, hermano, la gente creyó en el Dios de Jonás, al Dios que
con el cual Jonás estaba peleando. Y la palabra del Señor dice aquí, pero Jehová tenía preparado un gran pez. Y aquí viene lo bueno. Dice, ya te tengo preparado el knockout. El tiro de gracia ya te lo voy a dar. Y Jehová tenía preparado un gran pez para que comiera Jonás. No. Para que hiciera ceviche. No. Para que tragase a Jonás. ¿No es al revés? Jonás se tragase el pez. No, para que el pez se tragase a Jonás. Y la palabra del Señor dice, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yo no sé, hermano, si usted todavía está de acuerdo en que sigamos peleando contra Dios. Gamaliel le dice, varones israelitas, mirad por vosotros. Mirad por vosotros. El asunto no es que ellos no los van a tocar, no los pueden tocar, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la obra de Dios. Esta es la voluntad del Señor. Ustedes se van a meter en problemas. Cuidado que os halláis peleando contra. ¿Cómo está usted? ¿Está agarrado con Dios? Porque rechaza la palabra de Dios. ¿Está agarrado con Dios porque rechaza la obra que Dios quiere hacer en su vida? ¿Por qué no se rinde a Dios totalmente ya? ¿Por qué tanto agarra y agarran con Dios? No lo va a poder hacer. No va a poder vencer a Dios. Porque sigue de necio. Salmo 32, 8 y 9 y terminamos. Salmo 32, 8 y 9, vaya conmigo. Y ahora, como dije que vamos a terminar, soy en muchas páginas de la Biblia y más. Salmo 32, 8 y 9, vaya a su Biblia, por favor. Mire qué interesante salmo es este. Salmo 32, 8 y 9. Vaya la palabra de Dios. Salmo 32, 8 y 9. Pero creo que leamos algunos otros pasajes más para entender lo que está sucediendo aquí. 32, 8 y 9. Este es un salmo, hermano, con el propósito de ser perdonados y recibir el perdón de Dios. Dice el 1, bienaventurado aquel cuya transgresión, dice, ha sido, dice, perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano, peleando contra Dios. Y dice la palabra de Dios, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Voy a hacer la paz, voy a arrepentirme. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará, dice a ti todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Dice la palabra del Señor aquí, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Mira el 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Dice la palabra del Señor. Fíjese bien aquí, qué interesante, hermano. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios tiene cuidado de usted y de mí. Usted es importante para Dios. Y dice la palabra de Dios, no seáis como el, ¿qué? Caballo. Espérese un momento, pastor, ¿qué nos está diciendo? No. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Mire, la intención de Dios es, yo quiero perdonarte, yo quiero cambiar tu vida, quiero que en tu vida vengan tiempos de refrigerio, quiero que tu hogar sea diferente. Quiero que tu matrimonio sea armonioso. Quiero lo mejor para ti. Pero dice, yo te voy a hacer entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti, dice, fijaré mis ojos. He's watching you. He's taking care of you. Él te está mirando. Y lo está mirando a usted y a mí. Y Él tiene cuidado de nosotros. Y mire qué interesante es esto, me gusta aquí. Y dice, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento.
Ya no me gustó Dios porque me comparó como un caballo, como un mulo. Y dice que han de ser sujetados, dice, con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No vamos a ganar el pleito a Dios. Quizás os hayáis peleando contra Dios y usted no se ha dado cuenta. Y dice el Salmo más adelante aquí lo siguiente: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Los que entendieron el mensaje de Dios. En la mente de Dios es hacernos bien, quiere siempre bendecirnos. Luchar contra Dios es increíble, hermano. Pensar cómo tantos cristianos viven y van a vivir mucho tiempo con esa actitud. Pero desde ahorita se lo digo, hoy, 28 de febrero del año 2021, usted y yo no le podemos ganar ni un milésima de segundo en el primer round, en el ring, a Dios. No le podemos. Y es por eso la advertencia que Dios nos hace en esta mañana. Y dice Gamaliel: si esa obra es de los hombres, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, no la podéis destruir. Vaya que nos encontramos dando cosas contra el aguijón, lastimándonos nosotros mismos. Y usted sabe que es así, porque es palabra de Dios. Amén. Y usted sabe que nos encontramos peleando contra el Señor. Dice: no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Yo le quiero preguntar, y para cerrar esta mañana el mensaje: ¿cuánto tiempo usted va a seguir peleando contra Dios? ¿Rechazando su palabra? ¿Tratando de parar su obra, que no la va a poder parar porque es obra de Dios? Si es de hombre se va a desvanecer, pero si es de Dios no. ¿Cuánto tiempo usted va a pasar en la necedad? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir peleando con Dios, sabiendo los 5 sentidos que Dios nos ha dado, conscientes, como personas normales, que no podemos ganarle a Dios? ¿Pero por qué vamos a seguir peleando con Dios? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Vayámonos con ese mensaje hoy, hermanos, y que Dios nos ayude. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Si Dios le ha hablado a usted en esta mañana, el canto va a comenzar a tocar ahorita. Si Dios le ha hablado a usted esta mañana y se dice: pastor, yo me he encontrado peleando contra Dios, he hecho a un lado mi oído de la palabra de Dios y no he andado en el consejo de Dios, he andado en mis propios consejos, me he apoyado en mi propia prudencia, y me he encontrado peleando contra Dios. Pastor, he tratado de evitar la obra de Dios en mi vida, en mis hijos. Yo los quiero entregar a Dios en mi buena intención, pero las buenas intenciones mezcladas con malicia no tienen sentido, hermanos. Primero tiene que entregarse usted a Dios, para que usted pueda tener la capacidad, con el Espíritu Santo de Dios, que le dé esa capacidad de motivar a su familia, no de jalarlos ni empujarlos, motivarlos y persuadirlos con el ejemplo, a que se acerquen y vivan para Dios. ¿Usted quiere perder a sus hijos? ¿Quiere perder a su familia? Si usted quiere perder a sus hijos, a su familia, a su matrimonio, siga peleando con Dios. Siga rechazando la palabra de Dios. Siga evitando la obra de Dios en su vida y en la vida de sus hijos. Siga. El no cooperar, el no apoyar la obra de Dios en este lugar, usted está tratando de impedir la obra de Dios. Pero esta no es obra de hombres, esa es obra de Dios. Y si es obra de Dios, nadie la puede detener. No la puede destruir nadie. Dice: pastor, yo me he encontrado peleando con Dios porque sigo en mi necedad y no hago caso.
Pero esta mañana yo le quiero decir a usted que el Señor le quiere restaurar, le quiere nuevamente poner en tierra firme. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea que usted es importante para Dios. Usted es especial para Dios. ¿Por qué continúa usted peleando contra Dios si Él quiere lo mejor para nosotros? No tiene sentido. No tiene nada de sentido. Y si Dios le habló a usted, ¿por qué no hace una decisión esta mañana? No solamente venir por venir, haga decisiones en su vida. Haga decisiones, joven, señorita. Y usted que me está escuchando por los medios, si no conoce a Cristo como su Salvador personal y sigue rechazando la palabra de Dios, está peleando contra Dios. Y si usted, Cristo le ha hablado a través de su palabra en su corazón, y el Espíritu Santo le ha hablado, ¿por qué no hace una decisión y recibe a Cristo como su Salvador personal? Deje de pelear con Dios. Deje de pelear en contra de Él. Reciba a Cristo como su Salvador personal y deje de estarse dando cosas contra el aguijón. El daño, el mal se lo hace usted. Ahí donde usted está, en su lugar, en su asiento, allí, en su sillón, en su cama, si está delicado de salud, en su reclinable, en su silla, en el comedor, donde sea que se encuentre. Reciba a Cristo hoy. Y dígale de esta manera, cerrando sus ojos, dígale al Señor así: Señor, yo sé que soy pecador, Señor. Yo no estoy seguro si yo muero hoy iría a la gloria contigo. Reconozco que soy pecador y merezco ser castigado. Pero yo sé que usted me ama, Señor, y ha muerto en la cruz del Calvario por mí para pagar mis pecados. Yo le pido perdón. Abro mi corazón y lo recibo como Salvador personal. Señor, yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero vivir esta vida más, Señor, como la vivo. Quiero tener una vida diferente, una vida guiada por la palabra de Dios. Sálveme, Señor, ayúdeme a ser distinto. Le recibo esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Me reconcilio, Señor, porque antes le conocí y me ha apartado. Pero me quiero reconciliar con usted, Padre, porque me la he encontrado peleando con usted todo el tiempo. Peleando con el Espíritu Santo que me habla y me dice lo que debo de hacer, pero no quiero obedecer. Reconcíliese con el Señor y dígale: Señor, restaura mi vida. Restaura mi relación, Señor, con usted. Restaure, Señor, mi tiempo con usted. Quiero comenzar otra vez. El justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Padre, gracias. Su palabra, Señor, es veraz. No tiene errores. No hay engaño, no hay mentira en ella. Gracias, Padre, porque su buena voluntad es hacernos bien. El asunto no es su palabra, el asunto no es usted, el asunto es nuestra actitud. La actitud de querer siempre estar peleando con usted, mi Dios. Que salgamos diferentes esta mañana, desafiados a hacer lo correcto y lo diferente. Todo esto se lo dejamos en sus manos, Señor, hoy, en Cristo Jesús. Amén.